Ten paciencia, entrega tu problema al Señor, pero a la misma vez actúa. ¿Ok? Son las cosas que tú necesitas hacer para to improve, do it now. Este es el tiempo. ¿Ves? El último versículo. Sí. Tomando en consonancia con lo que dijiste de José y su vida, su experiencia y todo lo que le hicieron a él, lo voy a leer del versículo 7, que está muy interesante. Léelo, ajá, por favor. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te sientes en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Vamos a tener entonces entendido que aunque tenemos que esperar, la paciencia es activa y va con la fe. Y voy a terminar con esto. En los momentos de dolor y sufrimiento vivimos con esa, que en ese estir y encoge, tengamos, hermanos, la certeza que Dios está en medio para actuar a su tiempo. No desesperen, hermanos. Vivamos una vida sabiendo que el Señor está al control de tu vida y de tus problemas y que con nosotros como fruto del Espíritu, ¿verdad? Tenemos que entender que la paciencia está aquí para quedarse como fruto del Espíritu en nosotros. Que el Señor les bendiga y podamos actuar nosotros todos los días sabiendo que el Señor está en control de nuestras vidas. La temática que presentó mi esposa sobre la paciencia, que es lo que estamos estudiando este trimestre, bueno, el trimestre y hoy en particular, que es el que nos toca hoy, el tema de hoy tiene que ver con aguardar en el Señor, ¿verdad? El título es Aguardar en el crisol. Y el versículo de memoria está en Gálatas 5:22, donde dice que más el fruto del Espíritu es amor, benignidad, paciencia, ¿verdad? Entonces, ¿la paciencia qué es? Fruto del Espíritu Santo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Sé con nosotros y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Estamos hablando del crisol, aguardar en el crisol. Cuando hablamos de paciencia, cuando leemos allí que ya dijimos que la paciencia es un fruto del Espíritu, el libro de Apocalipsis dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, si lo miramos en ese contexto y si lo miramos en el contexto de la experiencia que contó mi esposa sobre José, ¿qué usted entendería por paciencia? Esa sería la pregunta que debería comenzar en este estudio en esta mañana. ¿Qué usted puede sacar? ¿Alguien me puede dar su experiencia de esta semana? ¿Qué aprendió sobre eso que estamos hablando? ¿Qué usted entiende por paciencia? Según lo que estudiamos esta semana. Según la experiencia que tú pusiste un ejemplo de José. Sí, allá hermana. Ajá. Sí.
Ok, esa es una. Entonces debemos esperar en la promesa, porque Dios tiene un pacto con su pueblo. La paciencia es un fruto del Espíritu, y si es un fruto, ese fruto debe madurarse en la fe. Es una fe madura que va ejercitándose, va madurando como, porque dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que llega a la plenitud del día. Entonces la paciencia, podríamos decir que entonces ese proceso de esa fe pequeñita que usted comenzó en el Señor, y a través de las nubes y tormentas que vienen en su vida, y las pruebas, crisoles, usted va aprendiendo a esperar en el Señor. ¿Cierto? Hermano, iba a hablar, hermano, en la esquina, el meme. Iba a decir algo. Ah, yo pensé que iba a hablar. Ok, está bien. Sí, sí, puede decir algo, claro que sí. Tenemos que entender de que, como está la imagen ahí, ¿verdad? Es el fuego, pero lo podemos poner también con un huracán, ¿no? Que estamos, todo el desmar que hace el huracán. Pero cuando estamos con el Señor tenemos que estar en el centro, porque en el centro el huracán está tranquilo. Miras todo lo que está destruido alrededor, está destruyendo, pero tú estás en el centro y eso representa la protección que nos da el Señor, que tenemos que tener esa confianza de que el Señor va a tener esa paciencia de que todo lo que está pasando alrededor va a pasar, ¿no? Y el Señor va a obrar de la mejor manera, ¿no? Okay. Si usted fuera el profeta Job, ¿se acuerda del profeta Job? ¿Profeta qué? Job. Job, ok. Póngase en los zapatos de Job. Y yo le haría esta pregunta que está en Hebreos 10:36, dice, ¿por qué es necesaria la paciencia? ¿Cómo usted entendería esa expresión? A Job le destruyeron toda la familia, le destruyeron su salud, su moral, mataron a sus hijos, quedó pobre. Hermano, en referente a la pregunta que usted hace en nuestros tiempos, Ajá. si usted no tiene paciencia, puede llegar hasta el suicidio. Ok. Right? Sí, porque sí. tratando de resolver algún problema y en vez de esperar en Dios, confiar en Dios, tener paciencia, sus pensamientos se aceleran. Entonces, una persona puede llegar hasta el suicidio. Puede hacer cosas erróneas, puede equivocarse por no tener paciencia, puede llegar a hacer daño. Ok. Lo voy a definir en otra forma. Entonces, paciencia, entonces diríamos que cristiano maduro e impaciencia es un cristiano inmaduro. No, pero estamos hablando porque estamos hablando de ejercitar la fe en la esperanza del Señor. Porque el que no ha ejercitado su fe en el Señor no va a entender la prueba, no tiene la paciencia de esperar, está desesperado. Pero el autor de lección nos llevó a cosas reales, personas bíblicas que nosotros llamamos hombres de fe, que realmente no mostraron paciencia en algún momento. Okay. Y el caso de ese, el primero que lo presentó en la autor de lección fue el profeta Elías. No, fue, bueno, Elías fue uno. Fue uno de ellos. Pero también fue, ¿cómo se llama? Abraham. Sí, también, pero vamos a poner el caso de Elías. Pero si nosotros vamos a medir a un cristiano maduro por el nivel de paciencia que tiene, creo que nosotros tenemos que cuidar eso porque realmente nos vamos a equivocar. Realmente el autor dice que la paciencia es un carácter humano que Dios nos ha dado a nosotros. Y como carácter tenemos que aprender a desarrollarlo. Por eso, esa es la madurez. Va madurando. Por eso decía que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces la paciencia es algo que va madurando en la fe, en la experiencia con el Señor. Eso lo dije al principio. Y si lo vemos desde es un fruto del Espíritu. Y si lo vemos desde ese punto de vista, tenemos que entender entonces que cada quien estamos en nuestro propio nivel de paciencia y a ese nivel que lo encontramos perfecto. Claro que sí, pastor. Usted está correcto en eso. Entonces, si lo vemos ahora, estamos analizando, vamos a ir a Romanos 5, 15, 4 y 5. Vamos a leer esos versículos. Romano, ¿qué encontramos en estos versículos de Romano, hablando de la paciencia? Romano 4 y 5. Estamos esperando en la pantalla.
¿Alguien se anima a leerlo? Porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ok. Entonces, hemos leído que Dios es un Dios de paciencia y que nos ha dado consolación a nosotros a través del sentir de la paciencia de Cristo. Jesús es paciente, ¿verdad? Y si todo lo que está en la Escritura es para enseñarnos a nosotros, ¿verdad? ¿Qué lecciones podemos aprender? Por ejemplo, lo que dice el Salmo 27:14. ¿Alguien puede leerlo? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahora Romanos 5, 3 al 7. ¿Qué nos transmite en estos versículos y hasta dónde nos conduce la paciencia? Vamos a leer los otros versículos que complementan esa pregunta. Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ajá. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok, sí, entonces dice aquí que la prueba produce ¿qué? Paciencia. ¿La tribulación que produce? Paciencia. La paciencia. Entonces quiere decir que si hay hermanos en la iglesia que cuando le llega la prueba deja de guardar el sábado, es un hermano tibio que cuando le llega la prueba deja de hacer lo que Dios dice que tiene que hacer un cristiano. Ese es un cristiano ¿cómo? Impaciente, inmaduro. Porque la paciencia está hablando aquí de madurar en la fe, crecer en las pruebas, en las aflicciones, en el crisol. Por eso está hablando de aguardar en el crisol, de tener paciencia, de esperar en el Señor, de perseverar, porque la paciencia en el libro de Apocalipsis es mantenerse firme hasta el fin. Y ahí, por eso Jesús habla de paciencia en ese contexto, cuando lo menciona. Es perseverancia. Entonces, si la paciencia es perseverar en la fe, a pesar de que cometemos errores, no quiere decir que no cometas errores, uno se equivoca también. Sin embargo, en medio de esos errores, Dios te interesa. Si tú estás confiando en su palabra, porque te vas a equivocar, como se equivocó Abraham o otros que se equivocaron. Pero tú estás como creyendo en Dios, a pesar de tus errores. Pero hay personas que no quieren creer en el Señor, sino que ¿qué? Cuando llega la prueba, ¿qué hacen? Se desesperan, Ajá, ¿y qué hacen? actúan por su propia cuenta. Exactamente. Entonces, ¿eso cómo se llama? Inmadurez, de acuerdo a la Biblia. Ok, entonces, la paciencia, que estamos estudiando aquí, perdón, aquí hay una definición que hicieron de la paciencia que me interesa decir. Aquí está, voy a leerla. Dice aquí, esperar es doloroso por definición. En hebreo, una de las palabras para esperar pacientemente proviene de otro vocablo que puede traducirse como estar muy adolorido, sacudirse, temblar, estar herido, estar triste. Entonces, aprender a tener paciencia no es fácil. A veces es la esencia misma lo que significa estar en el crisol. Es decir, que la paciencia, de acuerdo a lo que está escribiendo aquí el autor, es el crisol mismo, o la prueba misma, según lo que escribo aquí. Si su experiencia cristiana no ha sido probada, su fe no ha sido probada, y usted no ha experimentado la prueba como la experimentó Job, cada quien en su experiencia, ¿no?, particular, y usted le huye a esa prueba, usted no ha sido paciente. Es lo que está escribiendo el autor de la lección. Ok, vamos ahora vamos a leer, tengo aquí
Vamos a leer los versículos 1 al 11. Primero Samuel capítulo 26. No, no del 1, sino del 7. Primero Samuel 26, 7 al 11. Que diga, perdone que dije esos versículos. 7 al 11. ¿Alguien se anima a leerlo? Ya está la batalla. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y de aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy te ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. David respondió a Abisai: no le mates a quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová, así y será inocente. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no le hiere, o su día llegue para que se muera, que muera, o descendiendo en batalla perezca. Guárdame Jehová de extender mi mano contra él, el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vamos. Ok. Esa es la primera experiencia de David. Bueno, pasaron dos ocasiones. La otra ocasión fue cuando encontró a Saúl en una cueva y David le cortó el borde de su manto. Bueno, en otra ocasión, estoy hablando de otra ocasión que le pasó. Pero lo que yo quiero decir es que toda la vida de David él tuvo paciencia, porque a él lo ungieron desde que tenía 16 años. Entonces la paciencia no la ejercitó en el momento que fue a hacer eso. Él tuvo paciencia todos estos años porque él era el ungido. Él pudo haber reclamado ser rey, mas sin embargo él tuvo paciencia todos estos años. Fue hasta músico, fue un nivel bien bajo, mientras él ya sabía que él iba a ser rey, right? So él ejercitó la paciencia por todo este tiempo, ¿sí? ¿O no? Sí. No, pero el ejemplo que quería hacer, aparte de eso que usted está diciendo, es importante. Estoy comparando que en otra ocasión Saúl, Dios se lo puso en la mano a David y David le cortó el borde de su manto y no lo mató. Y en esta otra ocasión lo encontré en un campamento dormido y todos los soldados estaban dormidos, el mismo general del ejército estaba dormido y David tuvo la oportunidad otra vez de ¿qué? De matarlo, porque Saúl estaba buscando para matarlo. Y según Saúl, David quería matar al rey, quería adueñarse del reino. Ahora, la pregunta mía que se diría aquí es: ¿fue ungido David como rey? Sí. Dios lo ungió. Lo sabía Saúl, lo sabía el pueblo, lo sabía Jonatán. Y Saúl lo estaba buscando porque supuestamente David quería matar al rey para adueñarse del reino. Ahora, si David lo hubiese matado, ¿qué hubiese pasado? Esa es la pregunta que a mí me surgió esta semana. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Haya sido rey, pero no haya sido bendecido. Ok, esa es una buena respuesta, hermano. Iba a decir algo. Lo grande de David es que a pesar de los errores de Saúl, lo reconoció como ungido. Exactamente. Y respetó esa unción. Amén. Así de que cuando nosotros entramos en dilemas, Eso es un dilema, un problema. Interpretación correcta, podemos figurar cosas que no están en el plan de Dios. David respetó la unción hasta la muerte del rey Saúl. Ok, sí, el pastor iba a decir algo. Una de las cosas que nosotros que vemos vez tras vez en la lección de esta semana es que la ciencia es sinónimo de esperar. Sí, el tiempo. ¿Verdad? El tiempo. Y ahí es donde nosotros fallamos, ¿verdad? En el ejemplo que estamos viendo aquí de David supo esperar. Sí. A pesar de que tuvo las oportunidades. Dos oportunidades por lo menos de oro. Por eso mismo estas dos oportunidades
preciosa que se presentaron de aniquilar a Saúl, él siempre esperó. Ajá. Y esperó en la voluntad de Dios. Esperó a que Dios le dijera, este es tu momento. ¿Ya? Y a veces nosotros podemos encontrar momentos que parecieran que fuera que Dios no los puso en nosotros, pero que realmente nosotros tenemos que ver, ¿es esto lo que me está poniendo Dios o es una trampa de Satanás? Y en el proceso, vuelvo a decir, el proceso de esperar es cuando nosotros como seres humanos claudicamos. Porque a veces nosotros queremos que forzar la voluntad de Dios en nuestra vida y no esperamos. Y es cuando las cosas nos van totalmente mal. Ajá, y exactamente, David fue tentado, porque mira lo que dice, esta es tu oportunidad de oro, ahí lo tienes, mátalo. 2 veces. Es decir, matémoslo ahora y ya acabamos con el enemigo. Y sí, hermano, iba a decir algo, hermano. Voy contigo también, hermana, ahorita. Es bonito ver las historias, pero siempre para mí, en lo personal, las historias se vuelven reales. Ajá. En la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos años tenemos como grupo aquí? Como 17, 18 años más o menos, 17 por ahí, en total, por ahí. Más o menos, aproximadamente. ¿Cuántos han perdido la paciencia y no están aquí? Bueno, un número significativo. Entonces, hermano, no es ver lo que está pasando en el cuadro de la historia, es ver por qué muchos no están aquí y han perdido la paciencia y se han ido a aglomerarse, quizás a otros lugares donde tienen que correr temprano para encontrar una silla. Ese es el mensaje de la lección. Tenemos que no ilustrarnos. Sí, es la historia para interpretarla en nuestra vida. Si la paciencia estuviera con nosotros hoy aquí, este grupo fuera maravilloso, grande. Hermana, iba a decir algo usted. Sí, yo, o sea, aparte de aprender sobre la paciencia en esta lección, por ejemplo en la de David, ¿verdad? Cómo él tuvo la oportunidad de poder vengarse o de poder desquitarse del rey Saúl y matarlo, ¿no? Pero él dijo, ¿quién puede ir contra el ungido de Dios? Entonces a mí me da esperanza eso, que cualquier enemigo que venga a tocarme no prosperará porque Dios está con nosotros. Aparte, obviamente, de la lección de la paciencia que el autor quería que nosotros nos enfocáramos, ¿no? Pero yo saqué esa lección también de David. Y eso demuestra también que David respetaba la decisión de Dios. Right. Sí, claro. Él dijo, ¿cómo voy yo en contra del ungido de Jehová? Dijo, yo soy ungido. Que Dios lo mate cuando Dios lo haga también. Yo soy ungido. Dios me puso a mí para que yo fuera el rey. Pero ya Dios había permitido la decisión de que Saúl fuera ese rey antes que él. Y él dijo, al decir eso, él está diciendo, yo voy a esperar hasta que Dios cumpla con el propósito de Saúl para yo entonces tomar el trono como Dios nos ha dado. Y no solamente eso, que también David dice que él va a esperar hasta que Dios se lo lleve. O que muera en una guerra o que muera normalmente en su cama. Otra cosa que debemos tomar en cuenta, que hay que estar claro en esto, es que Saúl en 3 ocasiones trató de matar a David. En 2 ocasiones estaba tocando el arpa y trató le lanzó una lanza, casi lo mata, en 2 ocasiones. Y la tercera vez, cuando se fingió que David estaba durmiendo en una cama, que estaba arropado de pie a cabeza, y pusieron allí ciertas cosas abajo, David no estaba ahí, y cuando fueron, le entraron a cuchillada a las almohadas. Pero David no estaba como allí. Entonces nosotros notamos que aquí en 3 ocasiones, en cambio, David, ¿qué pasó? Nunca levantó la mano contra quién. Contra el ungido de Jehová. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver las actitudes entre Saúl y David. Ok, ahora vamos a leer el 1 Samuel 26, 20 al 25, cómo las actitudes correctas de David aparentemente hace que Saúl, por lo menos, da un testimonio, porque aunque Saúl es un hombre malo, él da un testimonio del carácter de David. ¿Alguien me puede leer esos versículos? No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una cuna, así como quien persigue a una perdiz por los montes.
Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí como tu vida ha sido estimada, preciosa hoy a mis ojos, así que mi vida a los ojos de Jehová y me libré de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Y eso que dijo Saúl de David se cumplió. Dios hizo qué cosa con David, grandes cosas. Y entonces nosotros podemos notar que a pesar de que Saúl cometió muchos errores, Dios lo puso a testificar como a favor de quién, de David. En Primero Reyes se presenta, sí, es que ya tengo el tiempo contado, quiero pasar a Elías rápidamente. En Primero Reyes se presenta la vida de Elías y nosotros vemos las grandes cosas que él hizo. La reforma que hizo contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo y cómo mataron a todos esos profetas, ¿verdad? Y cómo enfrentó al rey, etc. Sin embargo, una mujer desafió a Elías que le iba a cortar la cabeza como le había hecho a los profetas de Baal. ¿Y qué hizo Elías? Huyó. ¿Y qué dice Primera de Reyes 19:9? Mami, ¿me puede leer ese versículo de la pantalla? Sí. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ok. A pesar de que Elías era un hombre de Dios, y nosotros no tenemos duda de que era un hombre de Dios, es tan tal la grandeza de Elías en la Biblia que su reforma se compara con la de los hombres de los últimos días. El caso de Juan el Bautista, que prepara el camino del Señor, y también representa al pueblo final de Dios, la fe, ¿verdad? Sin embargo, esa impaciencia de Elías en ese momento le costó el puesto. Inmediatamente fue ungido para el rey y también ungido a su sustituto. ¿Qué haces aquí? Tú deberías estar allá en el pueblo. ¿Y dónde está? Huyendo. Es decir, que lo que la Biblia presenta es que también los siervos de Dios que pueden equivocarse. Con eso no quiere decir que no se arrepientan. Él se arrepintió. Sin embargo, ¿qué pasa? También nos equivocamos. Y Dios puede también relegarte del puesto. Y ejemplo de eso lo encontramos cuando, en el caso de Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Se desesperó. En el caso de Moisés, en la roca, ¿qué pasó? La golpeó. 2 veces, y nada más tenía que hablarle. Es decir, la Biblia presenta errores de los hombres de Dios en más de una ocasión. Nosotros encontramos todos esos elementos. El caso de Pedro, cuando negó a Jesús, etc. Hay una serie de situaciones que presenta la Biblia, de errores de los hombres de Dios. Sin embargo, ellos se arrepintieron. Pero el que no se arrepintió, ¿qué pasó? Fue culpable de sus acciones. Hay algo que tenemos que tener en cuenta en esta lección, y es que Dios es tardo para la ira, es grande en misericordia y paciencia. Cuando el hombre pecó, Dios no lo juzgó inmediatamente y lo condenó y ahí mismo aplicó el juicio, sino que esperó 4,000 años para mandar al Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tardó tanto? Y a veces usted comienza a tener problemas en su vida y te dice, ¿por qué Dios no me responde? Es porque no entendemos qué cosa. La paciencia de Dios y el tiempo cuando las cosas van a ocurrir, porque Dios cumplió su tiempo. Inclusive, Dios dijo a través de Daniel cuándo iba a venir exactamente el Mesías. Cuando 190 años antes, Dios le dijo a Daniel cuándo era que iban a hacer exactamente qué cosa.
el Mesías, y cuándo iba a ser ungido y todo. Pero ¿qué pasa? Nosotros, ¿cómo? No tenemos paciencia muchas veces. Dios sabe lo que hace. Y Él es paciente, ¿para qué? Para con nosotros. Ahora, el Salmo 37, que fue el ejemplo que mi esposa comenzó a tener, tiene una serie de versículos que vamos a leer rápidamente antes que se nos vaya el tiempo. Salmo 37:1, ¿qué dice? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. El 5, versículo 5 del 37, ¿qué dice? 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Versículo 7 y 8. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te cites en manera alguna a hacer lo malo. Ahora vamos a leer el 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Para usted entender ese versículo, tiene que ponerlo en el contexto de los enemigos del pueblo de Dios. De aquellos que te están persiguiendo, como en la Edad Media que mataron a los cristianos. De gente que se levanta en la iglesia y levantan chisme y calumnia contra tu vida. O en el trabajo, que hay una persona que te hace la vida imposible. O en tu casa. El salmista dice que no te impacientes de que el malo sea rico. O de que el malo hace todo tipo de maldad y prospera aquí en la tierra. Porque el Salmo 37, versículo 38, ¿sabe lo que dice el versículo? ¿Quiere que se lo lea? Le voy a leer ese versículo. Mas los transgresores serán todos destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es la fortaleza en el tiempo de la angustia. Entonces, hermanos, Jehová los ayudará y los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Hasta el versículo 40. Lo que quiero decir con esto, hermanos, no importa lo que venga a ser el 666, lo que hagan los enemigos del pueblo de Dios, el que espere en el Señor, Dios vendrá por su pueblo y lo salvará. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu cuidado. Dirígenos en esta hora y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén.